Amadas hermanas, hoy 6 de julio del 2023, continuamos con nuestro estudio de Mujer Verdadera. Dios, a través de su palabra, está diseñándonos interiormente, haciéndonos conocer los elementos de la feminidad bíblica. Como cada semana recordamos que hemos visto el primer elemento, que se llama discernimiento, luego estudiamos el honor, el afecto, la disciplina, la virtud, la responsabilidad, la benevolencia, donde aprendimos a ser bondadosas, y estamos viendo este mes, la disposición. Una mujer verdadera cultiva un espíritu afable y apacible. Es sumisa. Vamos a ver hoy cuál es esa posición privilegiada que Dios quiere enseñarnos y nos pone un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan a Salomé, que vivía con mayores privilegios que la mayoría de las mujeres de su época. Su esposo Zebedeo tenía un negocio muy exitoso de pesca en Capernaum, en la costa norte del mar Galilea. La familia era moderadamente rica y tenía importantes contactos políticos y religiosos. Su negocio contaba con numerosos trabajadores contratados y socios, jóvenes robustos como Simón Pedro y su hermano Andrés. Los hijos de Salomé, Santiago, recordemos que era Jacobo, y Juan, también trabajaban en el negocio familiar. Cuando no estaban pescando, ambos grupos de hermanos se dirigían a las afueras para escuchar a Juan el Bautista. Y acuérdense, Juan el Bautista en ese tiempo era el joven y famoso predicador cuyo desaliñado manto le daba el aspecto de una reliquia salida de los Nevin, que son los profetas de la antigüedad. De hecho, hermanas, muchos creían que era la persona anunciada en las profecías antiguas, el Mesías prometido que liberaría a Israel del gobierno romano e inauguraría un nuevo reino glorioso. Ese pensamiento le aceleró el pulso a Salomé. La profecía, pensaba ella, la independencia, la libertad. Había oído hablar a varias mujeres sobre ello en el mercado. Toda la campiña estaba enardecida de anticipación. Sus hijos estaban convencidos de que había llegado el momento y que los rumores respecto a que Juan el Bautista se preparaba para encabezar una revuelta judía era verdad. En ese tiempo, hablar de política, religión y revolución se había convertido en el alimento nocturno alrededor de la mesa de Zebedeo. A Salomé le tomó por sorpresa una noche la nueva información impactante que sus hijos compartieron. El apasionado predicador había revelado que él no era el libertador, sino otro, y ese otro era su primo Jesús. Jesús, en la mente de Salomé, no había la menor duda de que era alguien extraordinario. Había escuchado todas las historias de su hermana María, con no poca curiosidad. Salomé había visto desarrollarse todo el drama. El relato de María sobre la visita de un ángel, su larga estancia en la casa de la tía Elizabeth, señales del embarazo de María, el apresurado matrimonio, magos, oro, el viaje a Egipto, el chico confundiendo a los maestros en el templo. Salomé no sabía qué hacer con todo aquello, pero ahora todas las piezas encajaban en su lugar. Salomé apoyó la decisión de sus hijos de dejar el negocio de la pesca para seguir a Jesús. Tomen nota de esto. Cuando Jesús empezó su ministerio donde Juan el Bautista lo había dejado, ella contribuyó generosamente con ayuda económica. Herodes había matado al desaliñado predicador, pero no pudo detener la revolución. Jesús era demasiado popular. Los hijos de Salomé formaban parte de su círculo más cercano. Ella no pudo haber estado más orgullosa ni más emocionada. Jesús había prometido que cuando él fuera coronado, sus discípulos también se sentarían en tronos. El golpe maestro venía pronto. Ella estaba convencida de ello y quería asegurarse de que sus hijos
tuvieran seguras las posiciones más altas y privilegiadas en el reino de Jesús. Si ustedes leen Mateo 20, versículo 20 al 28, van a encontrar cuando esta Salomé le pide a Jesús que le dé a sus hijos una situación privilegiada. Y bueno, la pregunta es, ¿se te ocurre algunas razones por lo que esta madre helicóptero, que significa sobreprotectora y controladora, quería que sus hijos obtuvieran las posiciones más altas? Y bueno, estudiando Mateo 20, versículos 20-28, encontramos, después de leer la escritura también, que esta madre, una de sus razones para que sus hijos obtuvieran posiciones más altas y privilegiadas, era porque sus hijos se iban a enseñorear, porque la petición era egoísta y orgullosa. También esto lo pedía la madre, porque como yo lo había platicado con sus hijos, ellos querían ejercer potestad sobre los demás. Recuérdense que en ese tiempo, cuando empieza Jesús a escoger los discípulos, entre ellos tenían rencillas. Y también quería esta posición, esta madre, para que sus hijos sobresalieran. Y en este contexto, hermanas, Jesús le enseña a sus discípulos que el estilo de grandeza y liderazgo para los creyentes son diferentes al del mundo. Los líderes sin Jesús dominan en forma dictatorial usando la autoridad carnal. Con Jesús somos líderes cuando somos siervos y cuando nos servimos uno o al otro. Como dijimos antes, hermanas, una de las razones por la que las personas tienen tantos problemas con la sumisión es porque intentan entenderla fuera de su contexto y significado fundamentales. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Estamos entrando ahora a explicar, conforme a la palabra de Dios, qué es autoridad y qué es sumisión. Aquí nos dicen que la sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Como las dos caras de una moneda, ambas son inseparables. Ambos conceptos hallan su origen y significado en la divinidad, en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Los conceptos no pueden comprenderse correctamente separados entre sí, ni tampoco fuera de este concepto divino de relación. Para tal efecto, John Piper, ustedes han escuchado hablar de este predicador americano, dice, la clave de una feminidad bien desarrollada es la libre disposición a afirmar, recibir y fomentar la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos, de un modo apropiado a las diferentes relaciones de una mujer. Continuando con el tema de Salomé. Salomé actuaba bajo la premisa equivocada de que una posición de autoridad era superior y más deseable. Ella no estaba pensando en servir, ni en servir al prójimo. Ella estaba viendo que sus hijos tuvieran lo mejor de Jesús, lo más superior y lo más deseable. En su mente, el poder implicaba asegurar mayor posición, poder, privilegio y prestigio para usarlo en su propio beneficio. Quien dirige gana y los tontos subalternos pierden. Sus ideas eran del todo erróneas. La Escritura nos describe una imagen radicalmente diferente de la verdadera naturaleza de la autoridad. Vean todo lo que nos enseña, amadas. Nos enseña que la autoridad no se autoproclama, es delegada por Dios. La autoridad no es una posesión personal, solo administra y maneja lo que le pertenece a Dios. La autoridad no tiene nada que ver con derechos, sino con responsabilidad. La autoridad no consiste en buscar protagonismo, sino en dar importancia. La autoridad no es dominante ni dictatorial, es humilde, amable. La autoridad no es tomar, sino dar. La autoridad no es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado.
Por eso dice Dios que nos guardemos del amor al dinero, porque si no hacemos esto, no vamos a poder tener autoridad y vamos a actuar egoístamente. Vamos a actuar sin un sacrificio desinteresado. Una cosa más, toda autoridad debe rendir cuentas a otro superior y todas a Dios, el Padre, quien es la máxima autoridad. Muchos de ustedes que tomaron el curso de liderazgo, aprendimos que el mejor líder es el que le rinde cuentas a otro líder. Si nos vamos a lo que dice Marcos 10, capítulo 42-43, dice lo siguiente, hermanas. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro servidor. Después de leer esto, vamos a poder describir qué hay de malo en la forma de gobernar de los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Primero se enseñorean, se adueñan, se apropian, dominan, ejercen potestad, poder sobre algo. Hagan de cuenta que están en el ministerio como si tuvieran un hueso político y no lo quieren soltar. Desafortunadamente, en la iglesia no hay lugar para líderes dominantes, caprichosos. Si no se hace mi voluntad, me salgo. Si no se hace lo que yo digo, entonces mejor solamente voy a escuchar. No se comprometen. Y si se comprometen, al primer brote que no estén de acuerdo, sueltan la responsabilidad. Porque tienen una autoridad que quiere que sea autoproclamada y esa autoridad no es delegada por Dios. Además son impulsivos, no tienen palabra, son soberbios, no aceptan las reprensiones. Y un ejemplo muy claro, si ustedes leen el perfil de los fariseos en los 4 evangelios, se van a dar cuenta de la forma de gobernar de los gentiles y además religiosos. Ahora bien, ¿qué Jesús quiere de sus discípulos? ¿Qué nos quiere enseñar esta tarde como sus discípulos? A que ejerzamos la autoridad y el liderazgo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo Él hizo, hermanas? Servir hasta entregar nuestra vida a Dios y por Dios. Servir a nuestra familia, a nuestro ministerio y a la iglesia. La manera de servicio autoritario, egoísta y el poder con el que los gobernantes de ese tiempo ejercían la autoridad era un marcado contraste con la forma en que la autoridad funciona en la divinidad y la manera en que Dios gobierna amorosamente a los ciudadanos de su reino. Jesús no dijo que la estructura de autoridad no debía existir, sino que retó a las ideas populares acerca de la verdadera naturaleza de la autoridad y aclaró lo que en realidad significa el liderazgo. Esta tarde nos debe de quedar claro que tenemos que ejercer una autoridad y un liderazgo de la manera correcta. Y ya leímos de qué forma es la autoridad, que no es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado. Tampoco es, amadas hermanas, servir con un doble corazón. Servir aparentando una cosa, pero a la hora de la verdad cambiamos nuestra posición. Tampoco es huir cuando venga la prueba. Tampoco es darse la vuelta cuando venga una reprensión. Tenemos que ser humildes. No puedes servir si no eres humilde. No puedes ser un líder si no eres humilde. No puedes tener autoridad si no eres humilde. Les voy a leer diversos versículos que relacionan la verdadera naturaleza de la autoridad. Si por favor los copian.
Segunda de Corintios 1:24. Se los voy a resumir, hermanas. Dice que una autoridad piadosa trabaja contigo para tu gozo. No te anda metiendo zancadillas, ni te sale con sorpresas cuando estás sirviendo. Una autoridad piadosa trabaja contigo para tu gozo. Segunda de Corintios 1:24. Proverbios 20:28. Una autoridad piadosa está motivada por el amor y el compromiso. No sé si ustedes, hay un dicho popular que dicen, se fue como las chachas. Ese dicho se dice en varios países. Se fue como las sirvientas, se fue como las muchachas. Que estas personas, por su falta de educación, por su falta de compromiso, simple y sencillamente dejan un trabajo, lo dejan tirado. A ellos no les importa si van a tener sus patrones, sus jefes, sus amos, si van a tener quien les supla. Ellos tiran el trabajo y se van. Lo mismo pasa con las personas en el mundo que no tienen un compromiso con su trabajo. Si algo no les gustó, dejan el trabajo tirado y muchos ni siquiera avisan. Muchos ni siquiera regresan las llaves del local en que trabajan. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacen las personas en el mundo. Romanos 13:4. Una autoridad piadosa sirve de canal para la protección y bendición de Dios. Los gobernantes son siervos de Dios para tu bien. Una autoridad piadosa respeta a las autoridades y hace todo regida bajo lo que ordena la autoridad puesta por Dios. Hebreos 13:17. Una autoridad piadosa se preocupa por tu bienestar. Segunda de Corintios 13:10. Una autoridad piadosa fortalece, no destruye, no divide, no tiene doble corazón. No aparenta una vida de piedad, una autoridad piadosa, no lo aparenta, sino que realmente lo es, porque fortalece, no destruye. Juan 7:18. Una autoridad piadosa no se glorifica a sí misma, glorifica a Dios. De esa forma manifiesta su carácter. Una autoridad piadosa es sumisa. Recuerden, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar, lo acabamos de comprender. ¿Quieres que Dios te dé autoridad? Sé sumisa, no te glorifiques a ti misma, glorifica a Dios. Manifiesta tu carácter. No tengas un carácter inestable, emocional, impulsivo. Así son las autoridades en el mundo, amadas. Por eso es que en el mundo hay opresión, hay injusticias. Por eso es que los trabajos no son justos. Porque tienen esta clase de autoridad gentil que se enseñorea de los demás, que domina a los demás, que se mueve conforme a sus caprichos, a sus sentimientos. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Aceptarías estar bajo esta clase de autoridad? Contéstale a Dios, ¿por qué sí lo harías y por qué no lo harías? Una comprensión adecuada de la autoridad es fundamental para nuestra relación con Dios y con los demás. Aunque los impíos suelen entender mal, Jesús quiere que sus discípulos comprendan el verdadero significado y lo capten bien. ¿Quieres tener una posición privilegiada en el reino, amada hermana? No lo hagas egoístamente. No lo hagas fuera de contexto. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. ¿Quieres ser una persona de autoridad? Sé humilde. Y recuerda que toda autoridad debe rendir cuentas a otra superior y todas a Dios el Padre, quien es la máxima autoridad. Si tú no te puedes someter a la autoridad que Dios te ha puesto, no te vas a poder someter a Dios que no has visto. Si tú no te puedes someter a una autoridad, a tu pastor, a tu esposo, a quien Dios te haya puesto como autoridad. Si tú no te puedes someter a esa autoridad, es porque no eres sumisa, no has entendido qué es la sumisión. Tenemos que aprender a ejercer la autoridad y el liderazgo de la manera correcta.
Así como Jesús, tenemos que servir hasta entregar nuestra vida. Tenemos que servirle a Dios, a la familia. Tenemos que hacer bien nuestro ministerio, no con chismes, no con doble corazón, hermanas. Porque esto que hacemos provoca división en las iglesias, en las familias. Y quiero terminar el tema pidiéndole a Dios que nos muestre su perspectiva sobre la autoridad y nos ayude a vencer cualquier malentendido al respecto. Que no seamos ásperas entre nosotras, cortantes. Tenemos que tener la autoridad y el liderazgo que Dios nos ha enseñado y que Dios a través de su Espíritu Santo nos ministra. No hablemos mucho, amadas hermanas, de que somos sumisas, de que somos siervas, de que somos verdaderas cristianas. Dice Dios que por su fruto nos van a conocer. Y el fruto del liderazgo, amadas hermanas, es la perseverancia. El ministerio lo da Dios, no el hombre. Y que Dios nos ayude esta tarde a entender cuál es la autoridad y el liderazgo que debemos de usar en forma correcta. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias esta tarde por destapar nuestros oídos, Señor, por ensanchar nuestro corazón. Te damos gracias esta tarde, Señor, porque nos vienes a enseñar, Padre, que la autoridad no se autoproclama, Señor. No necesitamos decir, Señor, todo lo que sabemos. No necesitamos enseñorearnos de los dones y talentos que tú nos das, Padre, porque la autoridad es delegada por Dios, Señor. Te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele que la autoridad no es una posesión personal, Señor, que solamente estamos administrando y manejando lo que te pertenece a ti, Señor. Aún nuestros dones, Señor. Padre, lo que tenemos, lo que conocemos, lo que sabemos, Padre, es porque somos administradoras, pero no somos dueñas de esos dones, Padre, de esos talentos. Señor, la autoridad no tiene que ver con derechos que merecemos, Padre, sino con la responsabilidad de ser perseverantes en tu reino. La autoridad, Señor, no consiste en buscar protagonismo, sino en dar importancia, Señor. Y aquí el importante eres tú. Señor, ayúdanos a ser esos líderes, Padre, que tienen autoridad, Padre, no para tomar, sino para dar. Que no seamos egoístas, que tengamos un sacrificio desinteresado haciendo tu ministerio. Ayúdanos, Señor. Y aún te pedimos, Padre, que nos guardes de todos aquellos, Padre, que no han entendido la sumisión conforme a tu palabra. Señor, una de las razones por las que las personas tienen tantos problemas con la sumisión es porque intentan entenderla fuera de su contexto. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy el significado fundamental de ser sumisa, de ser una autoridad y de ser una líder. En el precioso nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que lleguemos a ser grande como tú eres, Padre, porque diste tu mejor servicio al mundo, Señor. Ayúdanos a servir y no a ser servidos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.